Esta mañana está aquí en el estudio bien temprano Juan Miguel Guerra, él es el director general de Revolut en México. Usted pues lo va a ir escuchando más, pero bueno, pues primero entender, Juan Miguel, ¿qué es Revolut? Cuéntanos. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí con ustedes a estas horas de la madrugada. Sí, sí, es temprano. Revolut es el banco digital más importante de Europa. Es la empresa privada más valiosa de Europa y del Reino Unido, hasta donde sé. Todavía no salimos a la bolsa, aunque ya somos bastante rentables. ¿Cuál es la evaluación, más o menos? Fíjate que la última fue de 33 mil millones de dólares en la última ronda y hoy no se tiene una evaluación oficial, pero probablemente supere ya eso. Se cuenta con 41 millones de clientes en más de 40 países. La empresa se fundó en Londres y del Reino Unido se expandió por Europa, y bueno, más bien la Unión Europea, y hoy estamos también presentes en mercados como Australia, Singapur, Japón, la India, Brasil, Estados Unidos y ahora en México también. Qué interesante. ¿En Brasil cuánto tiempo llevan? Un año más o menos. Un año. Ahora, en el caso de México, ¿cuánto tiempo llevan? Yo llevo aquí casi 2 años y medio, fui el primer empleado, empecé a armar el equipo. Estuvimos en definiciones de decidirnos por una IFPE, licencia bancaria, durante un tiempo, y hace prácticamente año y medio solicitamos la licencia bancaria a las autoridades y la obtuvimos hace 2 semanas, lo cual nos tiene muy contentos. Sí, pues es todo un hito. Cuando hicieron el análisis, ¿por qué escogieron seguir el camino largo, digamos, de la licencia bancaria, en vez de hacer lo que han hecho muchas otras fintechs, incluido, por ejemplo, pues bancos digitales enormes de Brasil, ¿no? Evidentemente me refiero a Nu. ¿Cuál fue su racional? Mira, nosotros somos un equipo de veteranos de esta industria que ya conocemos los detalles a cierta profundidad y vimos que, dado que la gran ventaja de Revolut es ofrecerte todos los servicios financieros en una sola app, en México la única figura que permite eso realmente es la de banco. Claro. Y en ese contexto, digamos, ¿cuánto capital han tenido que tener, ¿no? Bueno, esa es la parte regulatoria, pero sobre todo, ¿cuánto han tenido que invertir en estos 2 años desde que comenzaste y llegaste a formar el equipo hasta hoy? Mira, las autoridades quieren ver que vayas armando un equipo con las tablas para ejecutar lo que es la fundación de un banco. Entonces, nosotros hoy tenemos más de 30 personas que han estado en el diseño y la construcción del banco desde sus cimientos. Entonces, esa nómina, a lo largo de un año y medio, etcétera, pues si estás hablando de millones de dólares. Claro. Y digamos, de cara al consumidor, al cliente, ¿empezaron a recorrer o a partir de estas 2 semanas empiezan ya, digamos, a desplegarse en el mercado? No, bueno, fuera. Lo que procede en México es que primero hay una licencia que se otorga, después hay un cambio de estatutos y luego hay una auditoría, después de la cual, si uno sale bien de esa auditoría, se puede iniciar operaciones. Entonces todavía estamos algunos meses de poder arrancar. Bien. Sí, porque sé de otros caminos, digamos, que lo que han hecho es empiezan a ofrecer crédito, obviamente tienen algún posicionamiento y ya cuando tienes la licencia pues ya empiezas a captar depósitos, ¿no? Y de ahí la pregunta. Pero debo hacer un corte, Juan Miguel, y continuamos con más para que nos sigas contando, sobre todo también acerca de tu perfil, lo que mencionabas en términos de las tablas que tiene que tener un equipo y cómo ha sido ese proceso y sobre todo cuáles son los siguientes pasos. Entonces esta mañana está aquí en esta transmisión Juan Miguel Guerra, director general de Revolut en México. Juan Miguel, ¿qué viene ahora? Ya tienen la licencia bancaria. Son una entidad grande, ya nos decías, una evaluación la última que tendría que crecer en el tiempo, más de 30 mil millones de dólares. ¿Cuál va a ser y cuáles son estos siguientes pasos que van a seguir en México? ¿Cuáles son? ¿Qué estrategia? Claro, de cara al lanzamiento faltan 2 etapas. Uno, cambio de estatutos para legalmente constituirnos como un banco. Estos deben ser aprobados por la comisión, etcétera. Y después de ello, una auditoría, después de la cual se podrá iniciar operaciones si todo sale bien. Entonces estamos hablando todavía de algunos meses para poder lanzar al mercado, pero ya muy poco. De hecho, pues, permitiéndome el espacio, ya está disponible la lista de espera por si alguien se quiere apuntar.
Revolut.mx. Claro, ¿cuál es la, digamos, la oferta de ustedes diferenciada? Tiene que ser así, es un mercado el mexicano bastante competido, son más de 50 jugadores, algunos muy grandes, están llegando nuevos digitales. Todo es relativo, mi estimado. Todo es relativo. Pero, ¿cuál es la estrategia que tienen ustedes? La gran propuesta de valor de Revolut es que tienes todo lo necesario en una sola app, integrado de manera bastante elegante. Entonces la experiencia del cliente es espectacular y no necesitas otra app. Hoy en México hay jugadores digitales, pero al final del día la mayoría necesita un banco tradicional y luego ya de ese banco tradicional ir fondeando su tarjeta de crédito digital o su plataforma para hacer inversiones o lo que sea. En este caso, te olvidas del banco del abuelo y utilizas solamente una app para todas tus necesidades financieras. Entonces, esa es una. Y otra cosa que es maravillosa es que Revolut permite a sus usuarios hacer envíos gratuitos al instante de cualquier país a cualquier país. Entonces, el hecho de que nosotros ya operemos en Estados Unidos me da mucha emoción porque al lanzar en México se va a poder enviar y recibir dinero gratis al instante entre Estados Unidos y México y todos los demás países. Pero bueno, el hecho de que Estados Unidos y México sea el corredor de remesas más grande del mundo podría significar que, bueno, si buena parte de ese dinero, mira, son 63 mil millones de dólares que están fluyendo en remesas de Estados Unidos a México. Si ese dinero fluyera a través de Revolut, le estaríamos ahorrando a los paisanos entre 3 mil y 9 mil millones de dólares al año. O sea, cambiaríamos vidas. Sí, claro, ¿no? Y entonces, por lo que me estás diciendo, digamos, el principal ángulo será esa parte. Hay 10 millones de familias que reciben remesas, es un mercado grande, ¿no? Y como dices, con que consigan el primer 10% es una cantidad de dinero importante. Ese es, digamos, el principal ángulo con el que se van a posicionar y sobre todo saber cuál es el portafolio de productos que están pensando. Es decir, normalmente lo que ves es una cuenta de depósito y una cuenta de crédito al consumo, ¿no? Es decir, una tarjeta. Luego, bueno, hay quien piensa, por ejemplo, hipotecas, que es bastante más complejo, obviamente créditos a pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, bueno, los créditos personales. ¿Qué van de todo ese panorama? Todo eso. Todo eso. Sí. Todo eso lo vamos a ir lanzando. Hipotecas, yo creo que es lo que más se va a tardar. Tú lo mencionas bien, es complejo y además son spreads y pequeños a muy largo plazo, etcétera. Pero la idea es ir pudiendo traer a México la oferta completa de productos que tenemos ya en Europa con el paso del tiempo. Vamos a iniciar operaciones con una oferta más limitada, asegurando una excelente experiencia del cliente, etcétera. Pero conforme vayamos pudiendo, vamos a ir liberando nuevos productos. Claro. ¿Cuántos clientes, o sea, una vez que ya estén saliendo, porque me llamó la atención ahora que me decías y habla de la complejidad de la regulación mexicana, si uno la compara con la brasileña y otras partes del mundo, en términos de ya tengo la licencia y yo decía, bueno, pues seguramente ya están por salir, pero por lo que me dices, pues todavía falta que te vayan avalando la alta constitutiva y una serie de cosas. Pero en el primer año, una vez que ya estén, vamos a suponer, operando. Exactamente en junio, julio, ¿no? Supongo yo. Uno propone, la comisión dispone. Exactamente. ¿Cuántos clientes están buscando el primer año? Los que quieran venir. Una cosa bien interesante sobre Revolut es que, mira, si demos un pasito atrás, ¿no? Uno de los grandes éxitos de una fintech es que operan con menor costo que un banco tradicional. Pero Revolut opera incluso con menor costo que una fintech tradicional, entre comillas, porque una fintech que se constituye en México, por ejemplo, o un banco digital que se constituye en México, necesita pagar la nómina de todo mundo con los clientes de México. Nosotros ya tenemos 41 millones de clientes que pagaron la nómina de los ingenieros, el código que construimos, etcétera. Entonces mis costos fijos son nada más la nómina de México. Claro. Yo no necesito muchísimos clientes para ser rentable. Y entonces eso me permite, pues, ofrecer productos más asequibles o mayores recompensas, etcétera, y me da mucha flexibilidad en cuanto al número de clientes que tenga. Pero para responder tu pregunta, yo te diría que algunos cientos de miles. Algunos cientos de miles. ¿Y cuál va a ser, digamos, o sea, dónde van a poner el énfasis? Obviamente la mercadotecnia se va a volver un componente muy importante, tienes que tener visibilidad de cara al consumidor y luego los productos específicos, obviamente en la parte de inversión se vuelve muy interesante. ¿Cuáles van a ser esos primeros pasos? ¿Cómo va a ser su estrategia? A lo mejor ustedes dicen,
nosotros como Tesla no vamos a ser mercadotecnia y más bien que nos vayan recomendando, ¿no? Por el número que me dice 100,000, pensaría que estás por ahí, pero mejor te pregunto. Revolut es un producto que en algunos mercados se vende solo. Entonces, por ejemplo, por el producto en sí mismo. Todo el ejemplo de Irlanda. El 70% de los adultos más o menos son usuarios de Revolut y no hemos gastado ninguna cantidad importante. Sí. Y eso se dio porque en ese país, curiosamente, es muy difícil hacer envíos de persona a persona. Y como es tan sencillo a través de nuestra app, bueno, pues eso generó muchísima viralidad. Y en otros países es otro el producto y otro el feature, pero al final del día se crea un efecto bola de nieve, ¿no? Unos primeros usuarios lo usan y se empieza a viralizar. Yo no quiero apostar a eso en México. Yo creo que sí es importante, de este lado del charco, digamos, donde casi nadie nos conoce, invertir en publicidad, en medios, salir a contar la historia y dejarle claro al consumidor que esto no es un juguetito con una tarjetita simpática, sino el sustituto completo del banco del abuelo. Bajas esta app y no necesitas pensar en ningún otro banco y no necesitas preocuparte porque tiene todo lo que necesitas en un solo lugar, con las mejores condiciones y las mejores tarifas. Claro. Y digamos, en Estados Unidos, ¿cómo ha sido el despliegue? Lo pienso porque pues hay dos referentes, ¿no? Obviamente el de Brasil, por eso estamos viendo muchos jugadores que pues ven a Brasil, que es un mercado más ágil, ya está mucho más consolidado, la penetración bancaria ha avanzado mucho, pero es un marco de referencia, pero obvio, y mencionas algo bien importante con esa ventaja que tendrán en términos de Estados Unidos, sobre todo porque el mercado, pocos lo ven, pero el mercado México-americano es enorme, con un poder adquisitivo muy grande, entonces eso es un esfuerzo que... Y creciente. Y además, creciente. En una economía madura. Entonces... Exacto. Y relativamente joven. En fin, tiene muchas ventajas, intuyo que por ahí estás planteando, pero entonces a ver cuál es el posicionamiento hoy de Estados Unidos o si lo van a ir construyendo al mismo tiempo que empiezan a tener pues ya esta operación en México. Sí, yo creo que lo segundo. Hoy no hemos tenido una estrategia muy deliberada en Estados Unidos de ir por el mercado mexicano o hispano y yo creo que eso lo tenemos que ir corrigiendo pronto para poder hacer esta mancuerna en ambos lados de la frontera porque ya estamos a meses de lanzar. Entonces definitivamente estaré platicando mucho con mis colegas del otro lado del río para ir de la mano. Claro. Y en la parte mencionadas algo importante, los costos fijos son bajos, ya tienen mucha infraestructura. Hay justamente parte de la regulación que te exige cierto grado de, por ejemplo, radicar los datos, etcétera. En esa parte, ¿cuáles son los siguientes pasos en términos de crecer el equipo? Ahora me decías, son 30, seguramente pues muchos son abogados, ¿no? Porque estás en la etapa de la regulación. Pero en eso, ¿cómo se va a resolver y cómo piensas crecer? Sí, no te creas, no tenemos tantos abogados. Hay de todo, porque cuando vas buscando una licencia bancaria, tienes que tener políticas, procesos para todas las áreas del banco, ¿no? Entonces, sí. Pues hay gente que está viendo temas de tesorería, de contabilidad, en fin, es como un embrión de claro. un banquito. El equipo quizás se triplique en los próximos 12 meses. Y a partir de... o sea, van a ser muy eficientes. Juan Miguel, se me acaba el tiempo, pero te agradezco mucho ahora que acabe la entrevista. Te voy a preguntar más cosas. Director general de Revolut en México.